¿Te vas a acordar? Sí, señor. Yo lo voy a acordar. Seguro, Jugá conmigo. Yo también lo voy a acordar. Jugate conmigo, dijo Cris Morena. Loco. Presentamos a Gabriel Ventasgal, colega, periodista, especializado en Medio Oriente. Con un pasado acá. Con un pasado en buscadores, me consta. Hoy, fama mundial, o por lo menos en el Río de la Plata. Buscadores. Pero semillero cantero de grandes talentos, buscadores. Gabriel. Cantera mejor. Por ese juegan Deportivo Maldonado. Gabriel, ¿cuál es la fecha de inicio del conflicto en Medio Oriente? Podemos hablar del 7 de octubre, digamos, la reacción de Israel fue atacar Gaza, claramente, pero hubo un ataque a Israel primero. Podemos hablar del 7 de octubre, en realidad hubo un comienzo previo, hay que retrotraerse décadas atrás. ¿Cuál es el comienzo? Si tuvieras que situar un mojón en el comienzo de este conflicto, ¿dónde lo situás? En general, una persona que habla de Medio Oriente y creo yo no sabe de Medio Oriente va a interpretar que los conflictos son territoriales. Ajá. Nos educan que la universidad, la academia, que los conflictos son siempre por territorios, agua, petróleo, materialismo histórico. Entonces va a decir que todo es por ocupación. El que piense así va a pensar que el conflicto comenzó en 1967. Ningún especialista en Medio Oriente va a decir que el conflicto es territorial. Todos van a decir, los que venden libros, ¿viste? Van a decir que el conflicto es religioso. Yo lo digo en castellano, por eso es que me dedico a esto en habla hispana. Si entendés que el conflicto es religioso, tenés que entender los orígenes religiosos del conflicto. Y en principio tenés que fecharlo desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, donde cristianos, franceses e ingleses conquistan al Islam y el Islam se pregunta por qué, si somos superiores, fuimos conquistados. La respuesta que se dan es porque no fuimos buenos musulmanes. Hay que modificar esto a través de la dawa, de la acción social, proselitismo o de la fuerza física. ¿Cuándo comenzó el conflicto? Desde la Primera Guerra Mundial. Uf. Y este último envión del conflicto, ¿no? Ahora sí, lo situamos en ese ataque a Israel. Sí, pero en el marco... O quizás hubo algo previo que se nos escapó a los grandes medios. No, lo más importante es que el Medio Oriente se divide en 4 fuerzas políticas. Chiitas, Irán, Irak, Siria, Líbano, y los hutíes en Yemen, primer grupo. Segundo grupo, grupos radicales islámicos, Hamas, Hezbollah, que quieren un califato religioso. Tercer grupo, países muy radicales que nosotros en nuestra tontera los legitimamos. Que son países radicales que no hacen terrorismo pero lo pagan. Qatar y Turquía. El más grave, Qatar. Terrible. Nosotros le dimos a Qatar crear organizar un mundial. Es una locura. Y el último grupo son países sunitas no radicales. Israel va directo a una firma de tratados de paz con sunitas no radicales. El antecedente de lo que estás diciendo del 7 de octubre, sí. Israel está a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita y por lo tanto los chiitas y los radicales querían evitar eso, abortarlo. Nada mejor que hacer un macroatentado. Bien. ¿Cuántos frentes tiene abierto hoy Israel? Y varios. Tiene el frente de la Franja de Gaza que están decayendo porque Hamas va perdiendo fuerza bélica. Tiene un frente potencial inmediato que es Hezbollah en el sur del Líbano. Tiene un frente macro que es con Irán, que es el enemigo abierto más importante. Tiene un frente sobre la posibilidad que los palestinos se rebelen en Cisjordania y empiezan a hacer atentados también, que por ahora más o menos se mantiene controlado. Y un frente chiquito con los hutíes, que son un grupo chiita en el Yemen. Y además tiene un frente mundial de una cantidad de oposición que va desde una alianza entre antisemitas tradicionales y antisemitas modernos que apoyan a grupos radicales islámicos. ¿Cómo es eso de los antisemitas más conservadores y más modernos? ¿En qué se distinguen unos de otros? Que el antisemita moderno tradicional, el antisemita tradicional tiene 2000 años de historia y viene de muchos prejuicios contra los judíos acumulados que algunos no se han podido curar de esos. Entonces cuando alguien te dice, por ejemplo... que son más mitos. Claro, son más mitos o están basados en, por ejemplo, los judíos asesinaron a Jesús y por lo tanto son un pueblo deicida y ahora hacen algo parecido. Bien. Eso es el antisemita tradicional. El antisemita moderno es un antisemita que viene más de 2 grupos diferentes. Tenés, de hecho, 3 propulsores hoy de antisemitismo. 1, medios de comunicación. Hay medios de comunicación que tienen una agenda antisemita clara. Uno de ellos, BBC de Londres. Muchos de los medios de las cadenas españolas tienen un ADN antisemita terrible. Ajá. Segundo grupo, inmigrantes musulmanes en Europa. Tercer grupo y el más importante de América Latina, la extrema izquierda.
La extrema izquierda hoy, a nivel mundial, es claramente antisemita. Bueno, das con algo que quería preguntarte. ¿Por qué la izquierda suele posicionarse en la vereda de enfrente a Israel y simpatiza con Palestina? Hay ejemplos mundiales icónicos, ¿no? Pienso en Roger Waters, pero hay otros personas importantes de la cultura mundial de distintos países, no solo en Uruguay, que simpatizan con Palestina. Uno va a un recital de rock y ve banderas de Palestina y no ve de Israel. Y el rock está asociado con la rebeldía, lo contestatario. ¿Por qué pasa esto? Depende de cada caso, y no podemos generalizar en general, pero a nivel general, hay una ideología dominante en muchas universidades y academias del mundo que se llama la interseccionalidad. Divide el mundo entre malos malísimos y buenos buenísimos. Y los malos malísimos son los blancos, los heterosexuales, los ricos, los hombres, y las buenos y víctimas, siempre las mujeres son las víctimas, siempre los grupos LGTB son víctimas, siempre las personas de color son víctimas. Entonces, lo que te dice el interseccional mal entendido, porque esta es una versión mal entendida, dice que como los malos se unen siempre, los buenos debemos unirnos de manera incondicional, y así entendés alianzas contra natura entre grupos LGTB+ e Irán. ¿Qué los une? La interseccionalidad. Ahí tenés un punto. Pero hay otro punto que tiene que ver con el hecho de que se considera a Israel y a Estados Unidos como Occidente, y las personas de extrema izquierda son esencialmente antioccidentales, antivalores democráticos, anticonstitucionales, antiproductividad capitalista, anti un montón de valores, antimonoteísmo. Y cuando ven en Israel dicen, nosotros estamos en contra de todo eso. Fíjate, para terminar, los países donde hay más radicalismo son los países que tienen gobernantes, que más radicalismo de izquierda, sí, son gobernantes postmodernistas. Tomemos el caso de Uruguay. Uruguay tenemos a gobernantes de Partido Blanco, por ejemplo. Un gobernante de Partido Blanco, ¿qué va a querer? Va a decir, logramos cosas como sociedad en Uruguay. Nos gusta lo que logramos, vamos a hacer cambios para que ser más competitivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un gobernante de Partido Colorado o incluso de Frente Amplio han llegado al poder y han dicho, hemos hecho cosas buenas, vamos a hacer cambios para que haya más justicia social o más oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero son todos los políticos de aquí, salvo algunos que no conozco, son modernistas. Quieren mantener lo que logramos como sociedad en Uruguay. Y son demócratas, la enorme mayoría. Y además tenés la ventaja que Uruguay, en el índice de poliarquía, claro, Uruguay y Costa Rica se encuentra como los países más demócratas de todo. Y además es un país con tendencia laica y por lo tanto suele también ser, en ese sentido, menos antisemita. Dicho todo esto, ¿quiénes son los que se oponen a Israel? Bueno, los posmodernistas, los que quieren destruir al sistema porque no están conformes. Entonces tenés el caso de Gustavo Petro. Él es posmodernista, pero colombiano, no lo puede imponer. Boric también es posmodernista, pero la sociedad no lo es. Entonces, dime tú qué gobernante tienes, y si es posmodernista, de forma natural va a estar en contra de Israel, que es el ejemplo del país modernista. Fíjense durante la pandemia, un país que actuó como país, salió a buscar vacunas, protegió una población, la cuidó, eso hace un país modernista. ¿Cuánta gente antes del ataque del 7 de octubre, es decir, hasta el día 6, cruzaban desde Gaza, desde Cisjordania, a Israel, a trabajar, y después volvían a su hogar? ¿Y qué pasó con todos ellos hoy? ¿Se quedaron sin trabajo? ¿Qué pasó? Bueno, uno de los problemas que explotó todo esto es que Israel estaba convencida que si nosotros le dábamos trabajo, decían los gobernantes israelíes, a palestinos de Gaza, e iban a trabajar, iban a traer comida a su casa, y no tenía lógica que ataquen bélicamente. Entraban a trabajar 20.000 a 40.000 por día. Evidentemente, ahora Israel no permite a nadie de la Franja de Gaza de trabajar, entrar adentro de Israel. La economía de la Franja de Gaza, por lo tanto, ha perdido mucho fuelle. Bien, ¿y cuánta gente, ya voy a abrir las preguntas al panel, cuánta gente en Israel todavía no ha podido retornar a sus hogares, en el norte y en el sur del país? 60.000 a 80.000 personas. O sea que no viven en sus casas, porque el gobierno, por primera vez en la historia, le pidió especialmente a los habitantes del norte que no pueden estar expuestos a que Hezbollah haga una masacre peor a la que hizo Hamas. Y entonces tengan en cuenta, Hezbollah es mucho más fuerte bélicamente que Hamas. Mucho más. Si compras este argumento,
es probable que tengamos una guerra entre Israel y Hezbollah dentro de poco. Antes de ir a Daniela, explícame esto último. ¿Qué pasó entre Irán e Israel? Muchos analistas están hablando, se viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Es exagerado? Exagerado bastante. Es una exageración. Bien. A ver, para que haya una guerra mundial tiene que haber un montón de condiciones que acá no hay. Lo que ocurrió fue que Irán, durante años, disfrutó de algo y era que podían actuar desde embajadas y de edificios para fomentar atentados terroristas. Y ustedes lo tuvieron mejor que nadie. Ustedes tienen una representación en Montevideo que no tenía lógica con el país. Entonces utilizaban eso y por primera vez Israel lo que hizo fue matar a 7 militares que ponían fábricas de misiles en Siria en un consulado. Irán intentó vengarse. Y se intentó vengarse de alguna manera que era para la galería. Y era, tenemos material bélico, lo utilizamos, pero avisamos que vamos a disparar, a sabiendas que Israel tiene capacidad para poder derribar eso, y lo derribó. Pero la lógica es, ¿y qué hubiese pasado si 60, 80 toneladas de explosivos caían en ciudades israelíes? En lo que mide es la potencialidad de la destrucción. Irán podía haber hecho mucho daño. No lo hizo porque Israel tiene capacidad bélica que Irán no tiene. Pero para no podés contrarrestar ese ataque. Claro, no podés medirlo así, la realidad. Tenés que medirlo con qué daño podías haber hecho, que por suerte no lo hizo. Y por eso la comunidad internacional parece ¿Fue que que como una amenaza? ¿Fue una advertencia? Fue una forma de cumplir para no quedar como cobardes en el Medio Oriente. Y ahora Israel lo que tiene que hacer es decidir si quiere disfrutar del apoyo internacional o atacar para mantener ese nivel de disuasión y decirle a los iraníes que se metieron con el vecino equivocado. Daniela. Sí, creo que las imágenes del 7 de octubre todos las tenemos en la retina como un gran espanto, como un gran horror que vengan a tu casa. Todavía se están viendo algunos videos que están circulando, nuevos incluso, de lo que ha pasado, y la necesidad y el reclamo justo de Israel a defenderse. Pero en eso no me parece que es muy claro y tengo una posición muy clara al respecto. No coincido contigo quizás en ese desarrollo que haces de los motivos por el cual existe un antisemitismo que no dudo que está desde hace 2000 años de historia, pero por ejemplo pasas por el lado de la interseccionalidad cuando me parece que es una herramienta que lo que busca son mostrar las inequidades del mundo, que me parece que no es por ahí, no coincido, pero no voy a entrar en eso. Lo que sí me parece importante es ver en este último movimiento de Irán cómo se mostró, se sacó una máscara, ¿no? Quizás para el mundo, y hace muy pocos días en Argentina se evidenció cómo Irán estuvo atrás de lo de la AMIA, ¿no? Eso, ¿te parece que esos movimientos últimos con Irán pueden ayudar de alguna manera a terminar con el antisemitismo, a mostrar que no es la imagen también de lo que teníamos de la segunda intifada, que es un niño palestino frente a un tanque israelí, que esa imagen quedó como congelada desde hace años? Depende de la honestidad intelectual de la persona. Depende de la honestidad intelectual. Porque ustedes han tenido, por ejemplo, acá, en el marco de la interseccionalidad, mujeres feministas que salieron a la calle a recordar el Día de la Mujer, de defensa de la mujer, con mástiles antisemitas. Fue condenado, ¿no? Fue condenado, pero lo hicieron. Fue condenado, un sector de feminismo. Sí, todo lo que vos quieras, pero no son las únicas movimientos feministas que han hecho algo así. Entonces depende de la integridad moral. El Consejo de Defensa de la Mujer de la ONU tardó semanas en decir algo y cuando lo dijo fue para proteger a la mujer palestina. Y la mujer violada israelí, nada. Entonces, ¿de qué depende? No depende de que seas feminista, depende de que sos una persona moral o no. Entonces tu pregunta es, ¿puede esto explicar mejor lo de Irán? Depende de tu capacidad y tu brújula moral. Si la tenés afilada o no la tenés afilada. Yo en general hago el siguiente test. Dime qué opinas sobre las mujeres, dime sobre lo que opinas sobre las personas de color, sobre los grupos LGTB y sobre los judíos y te voy a decir quién eres. Tiene dos preguntas o una sobre los dos hechos. Primero, el ataque que recibió Israel por parte de Hamás, donde habemos algunas personas que decimos, bueno, en definitiva hoy Israel se está defendiendo de esto y Hamás es un grupo terrorista, que hay algunos que no quieren llamarle terrorismo. La pregunta es, ¿está haciendo lo correcto o no Israel? Porque hay una crítica también que dice, pero hay niños, no puede destruir a todo Hamás. Y en relacionamiento con lo que le sucedió ahora en el ataque de Irán,
tiene que responder, no tiene que responder, es mejor dejarlo de esa manera para que no existan consecuencias peores. ¿Cuál es tu idea de lo que debería ser, independientemente a lo que va a ser? Metiste 6 preguntas en una. Sí, más o menos. No, vamos a 2 nomás. Sí. La primera, tiene una ventaja. Si vos no respondés, recibís el apoyo de la comunidad internacional y la gente habla de lo grave que es lo que hace Irán. Pero si no haces nada, perdés tu disuasión. Sí. Si haces, las almas caritativas de siempre van a decir que es uso excesivo de la fuerza. Entonces es un dilema. Yo creo que sería bueno, prudente, quizás no atacar ahora. ¿Y por qué? Porque la guerra contra Irán es una guerra que empezó en el 79. Y entonces ya vas a tener tiempo. ¿Vos pensás que Israel va a permitir que Irán tenga bombas nucleares? No lo va a permitir y por tanto va a atacar en algún momento nuevamente. Y va a atacar quizás con un ciberataque las centrales nucleares o contra la Guardia Revolucionaria como líderes militares de Irán. O sea que sería prudente quizás no hacer algo así. Lo segundo es un poco más complejo porque nunca en la historia de la humanidad, salvo Manila 1945, un ejército tuvo que combatir el estilo de guerra que está combatiendo ahora Israel. Nunca. Y es un estilo de guerra en donde el Hamas adrede coloca a sus civiles como escudos humanos porque pretende que la presión contra Israel reduzca la acción militar. Y nunca un grupo radical se escondía abajo de la tierra con rehenes del enemigo mientras que la población civil estaba arriba. Nunca ocurrió. Entonces, en base a eso, decime una táctica militar mejor que la que está haciendo Israel con un resultado como el que está Israel. No te digo lo que te dice Hamas, porque Hamas te dice hay 35.000 muertos, 36.000 muertos, todos civiles inocentes, y los periodistas, perdone, pero como borregos, repetimos lo que nos dice Hamas. ¿Desde cuándo tu fuente de información es un grupo radical islámico? Me decís, no, lo dice grupos de derechos humanos. Los grupos de derechos humanos repiten lo que dice Hamas. Y F de España repite lo que dice Hamas. Y la televisión española repite lo que dice Hamas. Ahora, ¿cuál es la realidad del terreno? Si me guío por mi experiencia en temas de guerra militar, lo que estamos hablando es que se mide algo llamado el ratio. Y el ratio es, vos sos militar y al lado tenés un civil y muere uno y uno, el ratio es 1 frente a 1. En Afganistán era 7 civiles frente a un militar. En Irak, 4 contra 1. En la guerra de la Franja de Gaza, siempre el ratio fue 1 a 1. Significa un militar, un civil. No tiene nada que ver con las cifras que dice Hamas. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando termine la guerra, vamos a contar. Ahora, vos pensás, sinceramente, que todos los periodistas que dicen ahora, repitiendo lo que dice Hamas, van a decir cuando termine la guerra, fuimos unos borregos que repetimos lo que nos decía el Hamas. ¿Lo van a asumir? Y no. No lo van a asumir. Porque jamás, desde el punto de vista teológico, considera que mentirle a alguien que no sea musulmán es legal. Se llama taquía, es un término árabe que si sabes islam, sabes que se puede mentir. Entonces mienten como parte de... Han comprado muñequitos para mostrar que había bebés. Han dicho que Israel disparó contra un hospital, que no disparó, que era un cohete de la Jihad Islámica. ¿Por qué se mienten? Pues se puede mentir. Sí, Bambi. Sí, hoy en el inicio de la entrevista te decía, Checho, bueno, ¿cuándo se originaba todo esto? Yo te quiero preguntar, ¿dónde se inicia esta nueva oleada de antisemitismo? Se ve potenciada por las redes sociales y eso ayuda bastante, pero ¿en qué momento el mundo volvió, luego de esa experiencia tan negra, tan nefasta como fue la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que dejó para los judíos y para la humanidad, por supuesto? Pero ¿cuándo comienza esta nueva oleada antisemita? Qué buena pregunta. Porque así, primero que yo creo que el antisemitismo es un fenómeno tan antiguo, que tiene 2000 años, que es difícil curarse. Entonces la gente hoy en día es mucho menos antisemita de lo que era antes, mucho menos. Más aún, cuanto más cristiano, que el cristianismo da origen al antisemitismo, cuanto más cristiano es la persona suele ser menos antisemita. Porque la iglesia no tiene una actitud antisemita y considera que los judíos y los cristianos somos hermanos. Entonces, luego de las vacaciones, después del Holocausto, las vacaciones que tuvimos, donde era políticamente incorrecto ser antisemita, comienza un proceso en donde Israel va perdiendo legitimidad después de la guerra del 67, porque es el fuerte, y además en el 2001
se crea, se levanta, se cita una conferencia contra el racismo en Durban, en Sudáfrica, en donde los que se citan para combatir al racismo fomentan el racismo y declaran la declaración de Durban, que dice que Israel es un estado apartheid, que hace acciones nazis, y empiezan a argumentar terminología parecida a la terminología nazi. Del 2001 para adelante tenemos que la gente se va sacando la careta, pero aún hoy vas a tener antisemitas que no te van a decir, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Bueno, tocaste algo que no es menor. Primero, porque quiero que distingas la diferencia entre ser antisemita y ser antisionista, y qué tenemos que entender por el sionismo. Yo lo sé, pero es para los televidentes. Y de la mano de eso, también está linkeado con la pregunta de Bambino. Un televidente, Heber, me dice, la mentalidad de ellos es, todos los que están en contra de Israel o cuestionan a Israel son antisemitas, y no es así. Los mayores críticos a Israel somos los israelíes. Somos terribles criticando a nuestro gobierno. O sea que seríamos antisemitas porque criticamos a Israel. No, lo que pasa es lo siguiente. Para identificar a un antisemita, primero tenés varias técnicas, pero la más conocida es, criticar a Israel es legal. Y está bien. Y se puede, y no es antisemita. Criticar el derecho a la existencia del Estado de Israel es antisemita. Claro. ¿Está bien? Y además, cuando vos estás obsesionado con los judíos, y no te importa nada más que los judíos, y sos maniqueísta, siempre todo es blanco y negro, e insultás y decís que Israel es un Estado apartheid nazi, sos antisemita por más que no te gusta asumirlo. O sea que obsesión, maniqueísmo e insultos, sos un antisemita. Entonces, es verdad, no te gusta llamarte antisemita, bueno, problema tuyo, asumite como sos. Lo que pasa es que para el antisemitismo, para poder combatirlo, lo mejor es la educación. Y el sionismo es... ¿Qué es el sionismo? El sionismo es pensar que los judíos somos un pueblo, porque el judío también es un pueblo. Por supuesto. No es una religión solamente, es un pueblo. Somos los descendientes del reino de Judea y por eso nos llamamos judíos. Jesús era un judío viviendo en Judea, que era un reino. Pensar que somos un pueblo y que tenemos derecho a un Estado propio, igual que los palestinos, a mi criterio, el movimiento de querer un Estado propio para los judíos se llama sionismo. Si vos amás y aceptás 192 países en el mundo y pensás que uno solo no tiene derecho a existir, que es Israel, lo estás discriminando. Claro. Por lo tanto, sos un antisemita. Te guste o no te gusta asumirlo. Por lo tanto, hay que señalarlos. Y si no lo podemos señalar, hay que demandarlos. ¿Cómo es la conducta de los 2 millones de árabes que viven en Israel y se han convertido en ciudadanos israelíes? Mira, hay discriminación como en toda sociedad occidental, en donde el distinto se lo mira diferente, pero los niveles de discriminación en Israel hacia la persona que es de origen árabe musulmán es mucho menor que en todas las sociedades occidentales. Yo trabajo con un montonazo de árabes y hablamos el mismo idioma, ¿está bien? De árabes israelíes. Son más o menos el 20% de la población. Ellos se declaran palestinos con ciudadanía israelí. Vos le preguntás, ¿no querés pasar a ser ciudadano palestino cuando se cree el Estado palestino? Ni loco. Y se ven muy influidos por la sociedad occidental. Te doy un ejemplo. Trabajaba con un árabe, trabajaba conmigo. Me hace acordar de Alemania con el muro, ¿no? Había 2 Alemanias, pero la situación y la bonanza todos y la calidad de vida era muy distinto. Y todos querían estar de un lado y no del otro. Claro, trabajo con una mujer árabe israelí, que ella me dice que ella dibuja libros de texto para escuelas primarias. Y dibujó en uno de los libros que un hombre cocinando. Cocinaba para la familia y que la reventaron porque decía, ¿cómo vas a mostrar a un hombre cocinando? Entonces ya tuve que intentar explicarles que es la forma de modificar patrones religiosos y patrones de conducta tradicionalistas. El hombre tiene que cocinar igual que la mujer porque los dos son socios en lo que sea la vida familiar. Ese tema para los árabes en Israel les costó. Y ella me decía, yo lo tengo que hacer porque quiero que los árabes en Israel vivan parecido a lo que es la sociedad occidental. ¿Qué pasa con el muro de Egipto? Que Egipto entiende perfectamente quién es Hamás, a diferencia de algunas otras personas, incluso en nuestro continente. Y por lo tanto Egipto no quiere que Hamás entre a su territorio, porque dentro de Egipto hay otro grupo que es parecido a Hamás, que se llama Ansar Beit al-Maqdes,
que es la sucursal de ISIS en el Sinaí, que quieren hacer acciones conjuntas para derrocar al presidente Al-Sisi. Y el presidente Al-Sisi, que es un militar dictador, los tiene a raya a los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes en Egipto se llaman hermanos musulmanes, Sí, sí. y en la Franja de Gaza se llaman Hamas. Es lo mismo. Entonces, los egipcios no tienen pruritos para tratar. Lo que pasa es que cuando un árabe mata a otro árabe, nadie lo pone como titular ni noticia. Cuando un árabe mata a un judío, a veces es noticia. Cuando un judío responde a un árabe para defenderse, es titular en todos los medios de comunicación. ¿Cómo lo explicás? Claro, ¿cómo está la economía en Israel? Porque el turismo es una fuente importante de economía. Cada vez que se acciona la cúpula de hierro, que es impresionante porque siguen recibiendo bombardeos todos los días, lleva una millonada de dinero, ¿cómo se está manteniendo? A ver, el mayor ingreso de Israel es alta tecnología. Se venden inventos para el mundo. Segundo ingreso en Israel, corte de diamantes. Los judíos cortan diamantes de la Edad Mirá Media. vos. ¿Está bien? ¿Por qué, entre otras cosas? Porque si vos te perseguís un antisemita de turno, metés un diamante en pan, lo dejás secar y te lo comes. Y te llevas un diamante Claro. a otro lugar. Tierras no podés. Tierras no podés. Tercero, mucho... Que no te den ganas de ir al baño antes de llegar al destino porque Va con una eso bolsita, va con es una toda una bolsita. complicación. Sí. Una bolsita. Claro. Tercer ingreso. Hay que decirlo todo. Todo equipo de seguridad, temas de tecnología militar. El cuarto ingreso del país es turismo, que no gana mucho dinero, pero mantiene a mucha gente ocupada con un ingreso que es promedio a nivel nacional, no el turismo, a nivel nacional un israelí está ganando hoy, por si querés mudarte ahí y trabajar en... Fui 2 veces a Israel. Pero no hay sé, buscadores. Sí, pero no laburar. Vos Yo, ponés- yo acabo una por semana los jueves. Claro, se diría en Otro hebreo para otro lado. Mehapsin, buscadores. Bueno, la cuestión es que un ¿Cuánto israelí gana? Sí, promedio sí. gana $56.000 de promedio anual. Y las reservas que tiene el país son de $200.000 millones. Entonces Israel tiene dinero para poder hacer algo así y tiene resiliencia social para poder aguantar esto que está pasando ahora. O sea que sí, yo soy guía de turismo también. No veo un turista, veo algunos, pero son principalmente, por ejemplo, muchos periodistas que van a ir a cubrir lo que está ocurriendo. Veo muchos cristianos evangélicos. No, y de hecho de Hasid, por ejemplo, ha ido un grupo de, bueno, las Tnuá, que son judías. Del de acá, movimiento juvenil del judío. movimiento juvenil judío, han ido ahora, fueron unos, increíble, ¿no? En este momento. Claro, pues las pensar comunidades judías que ya conocen bien, mejor la realidad del Medio Oriente, necesitan también mostrar su solidaridad a su cuna nacional. O sea, un judío uruguayo es muy uruguayo, y también ama el Estado de Israel y a veces, incluso a veces se va a vivir allá el Estado de Israel. Pero lo mismo pasa con un uruguayo italiano. Recuerda a Italia como un amor de su tierra ancestral. Tengo una pregunta de Jorge Robinsky desde Estados Unidos. Jorge, ¿Puedo pasar un chivo antes? claro, pase. Gabriel, 300 preguntas en 300 palabras. Creo que es tu último libro, ¿no? Que ayuda a comprender esto. Por eso dije, chivo, cambia un poco el tono. Me cuesta mucho preguntarte porque tengo casi todas las respuestas acá, si no me equivoco. Entonces voy a otro terreno. Yo te conozco hace mucho tiempo, aunque no sea personalmente, te sigo y tengo en mi casa referencias tuyas. Por eso que me es difícil preguntarte en función de que en el conflicto yo tengo posición. Es decir, no tengo dudas, tengo una posición firme y es determinante. Pero acá sí apunto hacia otro lado. Ha hablado, explicas, dices, haces referencia, sitúas el conflicto en cantidad de formas, pero el futuro, porque este grado de dificultad para encontrar la paz en la zona, es decir, parece una guerra eterna, hace siempre pensar que el futuro no es bueno, o si hay una salida a este conflicto que no tiene 3 semanas ni 3 años, sino tiene muchísimo más tiempo. Sí. Jorge, te voy a hacer una pregunta que preguntabas antes, que intuyo que me la vas a poder responder bastante bien. Dime, por favor, en la historia del pueblo judío, algún momento que estamos mejor que ahora. No, los judíos no tuvieron tierra propia desde miles de años y ahora tienen un territorio. Te voy a decir lo que me dijo mi padre y mi abuelo a mí. Voy a hablar en primera persona. Mi padre y mi abuelo, que eran ateos los dos, mi abuelo y mi padre, pero eran judíos, decía, yo nací en el 44, o sea que ya era consciente, me decían, los judíos tenemos nuestra tierra. Y esa era la tierra de los judíos, para mi padre y para mi abuelo, y me lo trasladó a mí.
Es así, es la tierra de los judíos. Mira, entonces, Jorge, ¿estás de acuerdo conmigo que hoy cada vez menos gente cristiana odia a los judíos? Hemos Hoy, encontrado Pero, una- te lo digo, te lo respondo yo como cristiano. Ahí tiene uno, no soy cristiano tiene un católico. cristiano, Cuando yo tengo estas discusiones con gente que de repente también tiene diferencias y entonces habla mal de Israel, digo, entonces nosotros seguimos a el Hijo de Dios que es Jesús, judío. El pueblo elegido es Israel, si leemos, es el pueblo elegido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué crees? Más allá de las diferencias que podamos tener religiosas. Vamos a darnos cuenta que muchas veces vos decís que seguís algo que evidentemente no lo seguís. ¿Me entendés? Claro, claro. Sí, la gente se olvida de Génesis Claro. 12 cuando dice que quien bendice al pueblo judío será bendecido. Hay cristianos que son también muchas veces malos cristianos, como hay Bueno, malos judíos, malos no, No, musulmanes y Bambi demás. es una muy buena persona. además. Ahora bien, No, Bambi, pero más allá de eso. una cosa para responderle a Jorge. Yo creo que la diferencia fundamental, creo yo, entre el pueblo palestino y el pueblo judío, es que el pueblo judío se ha dedicado a construir una nación. Y el pueblo palestino se ha caracterizado porque la conciencia nacional pasa por erradicar lo que los judíos construyeron. Y es un tipo de pensamiento diferente. Ahora, cuando vos construís, vos tenés que transformarte. Para sobrevivir en el Medio Oriente, Jorge, necesitas ser una potencia ante todo militar. El que no se sabe defender en Medio Oriente se lo comen, lamentablemente. ¿Eh? Segundo, para poder pagar los gastos militares necesitas tener una potencia económica. Ser creativo y hacer cosas que otros no hacen. Tener una ventaja USP clara. Sos mejor que otros en esto específico. 3, tenés que ser una potencia política. 4, una potencia moral. El Medio Oriente valora a Israel por eso y además le tienen terror a Irán y además estamos pasando por un periodo de tiempo postpetrolero. Los países del Medio Oriente entienden que tienen que diversificar su economía. Por lo tanto, Jorge, la perspectiva es vamos hacia una paz y una aceptación de Israel en el mundo sunita. Lo que pasa es que los palestinos que tienen esta forma de estructurar su identidad seguramente van a ser los últimos en firmar un acuerdo de paz después de Arabia Saudita, Kuwait, Omán, pero va a haber paz, porque el proceso histórico, Jorge, es que cada vez estamos mejor. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo días en donde mucha gente lo ataca. Sí, Bueno, de todas respira maneras, profundo. Se puede no coincidir con el presidente, con Netanyahu, ¿no? Por ejemplo, se puede. Pero claro que considerar sí. Estás hablando con alguien que quiere que renuncie. No, ¿por qué? Porque también aparecen imágenes de pueblo en Israel, en manifestaciones, criticando lo que iba a pasar antes del conflicto también. Pero los que ¿no? critican a Netanyahu también criticaban la reforma judicial, Por también eso, también criticaban la reforma un juicio que no judicial, tiene ni todo pie ni cabeza. O sea, son 200.000 tipos que valen 5 diputados, ¿está? Te digo, no es una protesta real contra Netanyahu. Netanyahu para mí tiene que renunciar porque él es el máximo responsable del atentado del 7 de octubre. Y los israelíes piensan ¿Por qué? hoy... ¿Por qué? ¿Y por qué es la máxima autoridad? ¿Vos acaso, si habría una crisis terrible en Uruguay? Pero entonces lo atacaron por Netanyahu o atacaron a Israel por Israel. No, atacaron a Israel por Israel. Netanyahu Pero él se es el hace máximo responsable. responsable. Él es el ¿Vos entendés responsable. que como sufrió un ataque entonces tiene que renunciar? Tiene que no renunciar. termino de entender. Él y la previó, cúpula lo previó. militar. La cúpula militar, que fue la que hizo todo el gran fallo técnico, que es analizar al Hamás de manera incorrecta, tiene que renunciar seguro. Se Pero subestimó a Hamás. Claro, nosotros tenemos que pedirle a nuestros representantes políticos que cuando hay una crisis tan grave como esta, asuman su responsabilidad. Bien. Ahora, le preguntás a los israelíes, no a los que manifiestan que igual odian a Netanyahu. ¿Ustedes quieren que Bibi Netanyahu continúe en el poder hasta que termine la guerra? ¿Sabes lo que te van a decir? Sí. Pero cuando termine la guerra, algunos te van a decir una comisión de investigación y otros que renuncie. Estás hablando con alguien que te va a decir tiene que renunciar. Pero no soy obsesivamente y necio anti-Netanyahu, de forma que pienso que todo lo que pasa en el Medio Oriente es por culpa de Netanyahu. No, todo lo que pasa en el Medio Oriente, acá hay un agresor claro. Y el agresor claro es el mismo radicalismo islámico que persigue a mujeres, a musulmanes moderados y a todo aquel que no es musulmán, por ejemplo, cristianos. Ese es el agresor y no es Netanyahu. Yo quiero ir a eso porque quiero aprovechar que sos muy, muy didáctico y bueno. ¿Lo aprendí en buscadores? Y sos, seguramente. Y sos muy ducho en el tema. Porque, a ver, tenemos a Irán, tenemos a Arabia Saudita, a Palestina, obviamente, a Turquía, Hamás, Hezbollah, como grupos terroristas.
pero no todos son árabes. Y a veces se dice, los árabes, los musulmanes. Pero están los musulmanes, que no son árabes, viceversa, están los persas, los sunitas, los chiitas, vos lo decías al comienzo. ¿Podés sucintamente explicarme cuál es cuál? Bancame 45 segundos y decime si me paso. Dale. Porque esto se da para 33 horas, ¿eh? Pero en principio, árabe es aquella persona que habla árabe, hoy. Hay personas que no hablan árabe, que hablan persa, por ejemplo, en Irán. Y hay personas que hablan turco, que son musulmanes. Irán entonces es musulmán, pero no es árabe. Tal cual, es persa. Es persa. Porque hablan persa. Entonces vos tenés en el Medio Oriente personas que hablan otros idiomas y que son un pueblo diferente. Persas, turcos, árabes e incluso hebreos, que son israelíes. ¿Está bien? Después tenés la religión. La religión pueden ser musulmanes. El 85% de los musulmanes son sunitas. Y hay 15% que son chiitas. ¿Qué los diferencia? ¿Quién debe gobernar el Islam? Para el chiita tiene que gobernar la sangre de Mahoma, Ali Ben Talib, Hassan Hussein y la descendencia, y para otros tiene que gobernar la tribu de Mahoma, que es la tribu de Quraysh. Ahora te maté con esta pregunta. Escuchá bien lo que te voy a decir ahora, ¿eh? ¿Vos me has preguntado a mí? Sí, escúchate perdí. esto. Escucha, yo expliqué recién que es sunita y te dije que la tribu de Quraysh es la que los sunitas defienden, que tiene que gobernar. Si yo te digo que el líder de ISIS se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi, que significa Abu Bakr, el que viene de Bagdad, el que viene de Quraysh, ¿qué es? ¿Sunita o chiita? Paso. Quraysh, acabo de decir la tribu de Quraysh. Claro. O sea que es sunita. ¿Estás distraído, Antonio? No. O sea que, te das Quraysh. cuenta, 85% son sunitas y los líderes chiitas son Irán, que son Irak, Siria, Líbano con Hezbollah y demás. Son pocos. Si tienes un examen, poné sunita, que le pegás en 85%. No tengo más chance de acertar. Claro, todo África musulmana es sunita. Egipto es el gran líder sunita. Los 4 líderes sunistas son los más importantes, ¿eh? Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía. Bien. Tengo que cerrar y despedirte, pero no puedo dejar de hacerte esta última pregunta. Sucinta, por favor, la respuesta. Sé que es complicado, pero ¿qué aventuras que puede pasar en el futuro cercano? Lamentablemente creo que va a haber una guerra entre Israel y Hezbollah en los próximos meses, más cerca que tarde. Porque ningún gobierno de Israel va a pedir a la población que regrese al norte a sabiendas que Hezbollah puede hacer un atentado mucho peor que el que hizo Hamas. O sea, me preguntás, ¿va a haber una guerra contra Hezbollah? Creo que el atentado del 7 de octubre... hay una guerra. Sí, pero una guerra abierta, ¿eh? Creo que el atentado del 7 de octubre nos dejó sin alternativas. ¿Y la comunidad internacional no puede hacer nada para evitar eso? Sí, puede Porque exigir... te escuché una cosa muy importante. Hablabas del derecho de los 2 estados. Algo que la comunidad internacional exige hace tiempo y en los cuales no todos están de acuerdo, incluso en Israel, donde hay posiciones también radicales. Entonces, esa solicitud de la comunidad internacional que le exige a los dos que se reconozcan, ¿alguna vez dará resultado? Espera, pero hablaste de Hezbollah y del Estado palestino. ¿Cuál Sí, preferís de del las dos? Estado palestino, el reconocimiento Ah. a 2 estados, más allá de las organizaciones y de quienes gobiernan en cada lugar. Porque Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque en teología judía la tierra es menos importante que la vida. Estás hablando con alguien que quiere un Estado palestino, ¿está bien? Pero en teología judía... no todos quieren un Estado palestino. Está bien. Estoy hablando con alguien que quiere un Estado Sí, palestino. pero la gran mayoría de israelíes lo quiere. ¿De qué depende? De quién tengamos enfrente. En teología judía, tú solamente puedes entregar tu vida no por una tierra. Puedes entregar tu vida si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a asesinar a otra persona, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Fuera de eso, la tierra es secundario. Si mañana viene un líder como Sadat o como un líder con cara y ojos y dice, acepto al Estado de Israel, quiero convivir con los judíos, los israelíes te puedo asegurar que van a ceder el territorio que queda. Y si no, en el 300x300 que publiqué, vas a ver el plan Olmert. Hay una solución territorial para la creación de un Estado palestino. Es fácil, es entendible, es una solución ejecutable. Lo que pasa es que tenemos que tener un líder al lado que no quiere utilizar ese Estado para asesinar más judíos. Y créeme que la OLP educa a sus hijos, la OLP, la Autoridad Palestina, educa a sus hijos que la creación de un Estado palestino es una fase previa para seguir asesinando judíos. Y el otro reclamo que hace la comunidad internacional, de que haya ayuda humanitaria, ¿Israel lo va a cumplir? No depende de Israel. En este caso, Israel deja entrar a 500 toneladas de ayuda humanitaria por día. Hacé muy simple, juntá dinero y mandalo a Israel y no le exijas a Israel que pague la comida de los líderes de Hamas que se la roban. Juntamos dinero, mandá $10 millones en ayuda humanitaria y te puedo asegurar que la comida va a llegar a la ayuda humanitaria de los niños palestinos.
No sé si con el sueldo de buscadores te va a alcanzar, pero créeme que si vos mandás ayuda humanitaria... Pero la entra ayuda por- humanitaria siempre es necesaria, en todos. Pero por supuesto que sí. Porque en la guerra nadie gana, todos pierden. Escucha una cosa, si Israel quisiese matar al pueblo palestino, tiene los medios para poder hacerlo en segundos. Se gana en la reconstrucción de las ciudades después, ¿no? En los armamentos Sí, claro, que se venden sí, y claro. reconstruir las ciudades, mientras tanto mucha gente muere y pasa muy mal. Gabriel Ventas Gal, periodista especializado en Medio Oriente, gracias por esta Por favor, un charla placer. didáctica además en Buscadores. Muy bueno. Un placer.